Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio 152 del total de este podcast de divulgación histórica, o episodio 62 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes son los verdaderos hacedores del podcast. Ustedes, a través de sus pedidos, nos van guiando acerca de qué tema histórico desarrollar, tratar aquí en este podcast que está número 1 en toda Latinoamérica en lo que es divulgación histórica y educación. Así que más que gracias, enormemente gracias por estar ahí del otro lado después de 152 episodios, casi 4 años, bancando esto, ¿no? Justamente la cultura, la educación de manera gratuita para todos, al alcance de todos. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y como es tradición en esta sexta temporada On Demand, vamos en este episodio a seguir respondiendo a los pedidos que llegan a Historia en Podcast. Y este particularmente es un tema que a mí, digamos, en lo particular me parece más que interesante, porque seguramente alguna vez nos han hablado del Renacimiento, del humanismo, en alguna clase de historia, en alguna película, en algún libro, en algún museo, no lo sé, en algún lugar hemos escuchado hablar de, o al menos de artistas del Renacimiento, ¿no? Qué sé yo, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, bueno, y resulta que todo esto parece que queda ahí, en pinturas bonitas, en la figura de Da Vinci, en la Capilla Sixtina y listo, nada más que eso, obras de arte bonitas, pero en realidad el Renacimiento y el humanismo, que va a ser el foco de este episodio de hoy, son dos procesos que, caminando juntos, así tomaditos de la mano, porque se dan en simultáneo, digo, lograron cambiar la historia de Europa y de Occidente. La importancia del Renacimiento y del humanismo es trascendental. Fue un cambio en la manera de ver el mundo, un cambio en la manera de afrontar la vida, un cambio radical, diría, porque marca justamente el fin de una época y el inicio de una nueva. Es más, si vamos a los manuales de historia, encontraremos que ambos procesos, tanto Renacimiento como humanismo, son considerados como el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, esa es la tarea que tenemos por delante con este episodio, digo, develar la trascendencia histórica, la importancia que tuvieron tanto el Renacimiento como el humanismo. Y los más atentos, los seguidores de la primera hora de Historia en Podcast dirán, che, pero ¿alguna vez hablaste de algo así? Sí, en la primera temporada hablamos de lo que fue la modernidad como conjunto de hechos, de procesos y de cambio. Y ahí adentro obviamente hablamos de Renacimiento y humanismo, pero fue muy por encima, ¿no? En aquella primera temporada en donde hablaba así como locutor, en un tono bastante más lúgubre, diría, hasta que salió el cordobés de adentro. Entonces ahora digo, bueno, ya que este cordobés salió de adentro, vamos a contar la historia particularmente de Renacimiento y humanismo. Así que un pedazón de episodio tenemos por frente. Así que vamos a empezar nomás. ¿Y por dónde vamos a iniciar? Como siempre digo, por el principio. Es decir, nos vamos a ubicar en tiempo y en espacio. Los invito a posicionarnos en Europa Occidental, siglo XIV, siglo XV y siglo XVI. Es decir, entre el 1300 y el 1600 como fecha tope más o menos, ¿no? Europa estaba desde hacía ya varios años transitando un periodo bastante difícil, bastante cambiante, porque desde el inicio de las cruzadas, allá por el siglo XI, se habían comenzado a establecer contactos con el mundo oriental, y eso va a despertar mucho la atención en Occidente sobre la forma de vida sumamente diferente a la rigidez y a la estructura occidental, moldeada sobre todo por la Iglesia Católica, ¿no? Pero no solo eso, sino que con esos viajes a Oriente van a comenzar a establecerse lazos comerciales a larga distancia, van a comenzar a surgir ciudades, también llamadas burgos, y poco a poco el paisaje sumamente rural, cerrado del mundo medieval occidental va a ir dando paso progresivamente, obvio, a un mundo bastante más urbano, bastante más citadino, es decir, marcado por la trascendencia de las ciudades. Y ojo con esto, porque uno cuando cuenta la historia lo hace, sobre todo aquí en este podcast de episodio de 30-40 minutos, de manera rápida. Pero es importante entender que todo proceso histórico es eso, justamente un proceso. Nada se da de la noche a la mañana, no es que existe un control remoto de la historia, un botón de on-off ahí, digo, se enciende y se apagan momentos, ¿no? Tipo, hoy se levantó un campesino, un noble medieval y dijo, ya me harté de la Edad Media, terminemos acá y pasemos a la moderna. O sea, no, absolutamente nada que ver. Simplemente
por ahí para que no suenen algunas alarmas sin sentido, ¿no? Por las dudas lo aclaro. Porque si no, parece todo muy lineal y siempre estamos hablando de procesos y encima procesos sociales, encabezados por hombres, por mujeres, con todo lo que eso significa. En fin, les decía entonces, el mundo medieval o tardo medieval, ¿sí? Cuando ya estaba en el ocaso la Edad Media, estaba sufriendo grandes cambios que a la larga lo terminarían haciendo desaparecer, ¿no? Pero particularmente hubo un hecho que fue fundamental para el inicio de este cambio de mentalidad y en la manera de enfrentar el mundo, ¿sí? Que fue el Renacimiento y el humanismo. Les cuento, año 1348. Europa fue asolada por la peste negra. 1 de cada 3 europeos se moría. Tenemos un episodio especial de peste negra, lo pueden buscar en el buscador de episodios de nuestra web. Ahí está, un episodio realmente increíble. Bueno, ¿qué solución había en ese mundo medieval contra esa peste? Bueno, rezar, creer en Dios. Dios castigaba al hombre por sus pecados, pero también iba a perdonarlo y todo eso iba a acabar. Bueno, esa manera de pensar durante el medioevo, ¿sí? Durante la Edad Media, se llamó teocentrismo, o sea, una doctrina en donde Dios era el centro de todas las explicaciones que existían, el centro de todos los pensamientos. Dios era en la Edad Media la medida de todas las cosas. Y fíjense qué importante esto, porque fue una doctrina que todavía existe en ciertos patrones discursivos en la actualidad. A mí que me gusta ir mechando con cosas actuales y sobre todo en la forma de hablar y de pensar, ¿no? En donde han ido quedando resabios, como veíamos el episodio pasado con los miedos en la Edad Media, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la famosa frase, si Dios quiere, Dios me libre y me guarde, Dios quiera que, ¿no? Cuando vemos este tema con mis estudiantes en la escuela, siempre encuentro entre ellos un ejemplo clásico. Van a rendir un parcial y se escucha decir que Dios me ayude, que sea lo que Dios quiera. Y ahí les digo, medio en chiste y medio en serio, porque obviamente cada uno es libre de tener el pensamiento que quiere y de manifestarlo también, pero les digo, espera, a ver, esto no es la Edad Media, ¿cómo que si Dios quiere? Debería ser si entendí el tema, si me lo explicaron bien, si estudié, ¿no? O sea, poniendo al hombre como centro y no a Dios como responsable de lo que sucede o va a suceder. Bueno, eso es un ejemplo y una comparación clara entre el teocentrismo y la doctrina que lo sustituyó, que fue el antropocentrismo. ¿Qué significa esto? Antropocentrismo será la forma de pensar que colocó al hombre en el centro de todas las explicaciones, de todas las respuestas, y el hombre ahora se ubicaba como la medida de todas las cosas, ya no era Dios. A partir de ahora va a ser el hombre, pero atentos, porque eso no significa ni que la religión haya perdido la batalla, ni que la iglesia haya desaparecido, no, absolutamente nada que ver, simplemente que el patrón mental, por así decirlo, los lentes con los que se miraba el mundo, fueron cambiados. Para seguir con el ejemplo del estudiante que les decía recién, el estudiante que antes manifestaba, me fue bien porque Dios quiso, ese sería un estudiante, digamos, de una escuela medieval, ahora con el antropocentrismo dirá, me fue bien porque estudié, entendí el tema, me lo explicaron como corresponde. Es decir, se deja de creer, ¿sí? Se deja de creer para pasar a pensar. La creencia ya no determinaba al hombre, sino que ahora también actuaba la razón. El principal instrumento del humanismo, ¿sí? Va a ser la razón, que después también va a ser retomado por la Ilustración francesa en el siglo XVIII, al cual también le dedicamos un episodio ya acá en la 6ª temporada de Historia en Podcast. Bueno, en todo ese contexto de cambios económicos, de resurgimiento del comercio, de las ciudades, va a aparecer el Renacimiento y el humanismo. Y fíjense qué importante lo que acabo de decir. Resurgimiento del comercio, resurgimiento de las ciudades y renacimiento. Todas palabras emparentadas que comparten el sufijo re. Y acá se guarda el principal secreto para entender al renacimiento y al humanismo. Hablamos de, por ejemplo, resurgimiento de las ciudades porque estas habían sido el principal nucleamiento humano dentro del Imperio Romano. O sea, los romanos vivían en ciudades, era un imperio básicamente urbano. Hablamos de resurgimiento del comercio porque el comercio había sido la principal actividad económica del Imperio Romano, por eso resurge. Y hablamos de renacimiento porque lo que se buscó fue hacer renacer los valores culturales y artísticos de esa antigüedad clásica que es representada por la antigua Grecia y por la antigua Roma. Ese es el concepto de renacimiento, renacer del arte y de la cultura clásica. Cuando escuchen clásica en este episodio, en cualquier libro de historia, ¿sí? La cultura clásica está relacionada íntimamente con Grecia y con Roma.
Ese es el concepto de Renacimiento. De hecho, ¿saben qué concepto surge acá también en esta misma época en donde surge el Renacimiento y el humanismo? Surge el concepto de Edad Media. Ahí surge. ¿Por qué nace ahí el concepto de Edad Media? Porque se consideraba que entre el esplendor greco-romano y el nuevo esplendor 2.0, digamos, que estaba renaciendo ahora con el Renacimiento justamente, entre ambos periodos va a existir una etapa intermedia, una etapa oscura, una etapa controlada por el pensamiento que se desprendía del teocentrismo versionado por la Iglesia Católica. Entonces, entre aquello bueno que fue la cultura clásica greco-romana y esto que nosotros pretendemos ser ahora, existió algo al medio, que fue la Edad Media. Ahí surge el concepto de Edad Media. Ojo, algunos historiadores van a decir que la Edad Media no fue oscura, que se dieron muchos adelantos, bla, bla, bla. Yo no considero que sea así. Esto es una opinión personal en base a mi forma de entender la historia. Sobre todo si lo comparamos con lo que pasó en el Renacimiento y el humanismo, ¿no? O sea, en épocas posteriores o anteriores, incluso durante el Imperio Romano. Pero bueno, para que sepan que esta es mi línea para entender esta parte de la historia, pero que no es la única, que también existen otras más posmodernistas, diría a mi criterio, media floja de fuentes, media floja de papel. Le faltan papeles, como un caramelo de goma, ¿no? Sé que si mi amigo Leandro está escuchando este episodio, le va a gustar esta frase, ¿sí? Menos papeles que caramelo de goma. Pero bueno, es una de las líneas, digamos, ¿no? En fin. El concepto, les decía entonces, de Edad Media surge como eso, como una descripción de un periodo intermedio entre el esplendor griego y romano, que se había pasado, y el esplendor futuro que se buscaba construir. Entonces, al igual que lo hacían los antiguos griegos, los antiguos romanos, los humanistas se encargaron de retomar muchos de los valores que giraban en torno al ser humano, mientras que los renacentistas buscaron plasmarlo en el mundo artístico. Por eso decimos que humanismo y renacimiento van de la mano, ¿sí? Renacimiento, renacer del arte y la cultura greco-romana, y humanismo, volver a poner el foco en el hombre, como sucedía en la antigüedad clásica, ¿sí? Ahora, ¿dónde surgió el Renacimiento y el humanismo? El Renacimiento, voy a focalizar primero antes que nada en el Renacimiento, porque va a ser, digamos, si bien son procesos que van de la mano, va a ser el que más huella va a dejar, ¿no? Porque, las obras de arte, los cambios en las formas, en las estructuras, en el pensamiento artístico, va a ser el que va a perdurar incluso hasta nuestros días. Entonces, ¿dónde va a surgir el Renacimiento? Surgió y va a tener su principal epicentro en Italia. Sí, ya sé, Italia no existía todavía como tal, pero para que nos ubiquemos con mapas actuales, digamos, ¿no? Debería decir en la península itálica, o al menos en algunas ciudades de destacada importancia en la península itálica. Pero vamos a decir Italia, para que me entiendan. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué en Italia y no en otra región de Europa? Si estaban más o menos todos parecidos, les cuento. Porque para esa época en Italia había mucho dinero dando vueltas. En la península itálica se habían forjado grandes centros urbanos y comerciales que permitieron que mucha gente se enriqueciera. Así van a empezar a aparecer comerciantes con mucho dinero, con mucha riqueza, que sin saber dónde gastar tanta guita, decidieron empezar a invertir en la producción de obras de arte. Ciudades como Venecia, como Florencia, como Roma, son las que se van a convertir muy pronto en escenarios culturales y artísticos maravillosos, diría. ¿Por qué? Porque había tipos que pagaban fortunas a los artistas para que les produjeran obras de artes exclusivas. Esos millonarios del momento, ¿sí?, fueron los denominados mecenas, quienes se encargaban de contratar artistas para que estos artistas desarrollaran su esplendor, cambiaran el motivo artístico, pasando del motivo artístico religioso al arte del momento, ¿sí?, por motivos más humanos, teniendo al hombre como centro, ¿no? Hasta el momento el arte religioso había sido el centro de atención más importante, ¿no? La figura de Cristo, el Espíritu Santo en forma de paloma, el cielo, las nubes, qué sé yo, ¿no? Toda una cuestión ahí angelical, si se quiere. Pero a partir del Renacimiento, la figura humana va a ganar el centro de la escena artística. Esto no quiere decir, y acá debería subrayarlo, si esto fuera un libro, usted tendría que subrayar esta parte. Esto no quiere decir que el motivo religioso haya desaparecido, al contrario, van a seguir existiendo y van a proliferar obras de artes religiosas, pero ahora con grandes rasgos humanos. Si no, pensemos por ejemplo en la Última Cena de Leonardo, en la Virgen de las Rocas también de Da Vinci, en la Anunciación de Fra Angelico, entre tantas otras, ¿no? Resulta que se seguía sosteniendo que ese hombre, centro de todo ahora, había sido creado por Dios.
Por eso dije hace un ratito que ese cambio de paradigma no resultaba el fin de la iglesia ni de la religión católica. Y además, porque muchos de los mecenas que pagaban a los artistas eran obispos, eran curas. ¿Qué van a querer hacer los obispos y los curas de la Edad Media, de la Edad Media tardía, digamos, ¿no? De la tardo Edad Media? ¿Qué van a querer? Que le pinten en su habitación, en su iglesia, algo con motivo religioso. Pero ahora ese motivo religioso del arte, de la pintura, de la escultura, lo que fuera, tendría aspectos humanos. Cambia la forma del arte. Da Vinci, a quien le vamos a dedicar muy pronto un episodio especial, me lo han pedido muchísimo, así que estoy trabajando en eso, porque además el tipo fue con todas las letras un genio de su época, va a desarrollar un nuevo estudio sobre las proporciones ideales del cuerpo humano en un famoso dibujo que se conoce actualmente como el hombre de Vitruvio, ¿sí? Para graficarlo de la manera más precisa posible. Además de que haya sido también el hombre de Vitruvio un ensayo, un estudio de la anatomía humana realizado por Leonardo da Vinci. Pueden googlearlo, el famoso hombre que está sobre un círculo, digamos, con las manos abiertas y las piernas abiertas, y en el mismo dibujo las manos un poquito más cerradas y los pies cerrados. Bueno, ese es un estudio de la anatomía humana, pero también de las dimensiones humanas. Ahora había que pintar hombres, que fueran santos, que fueran lo que quisieran ser, digamos, ¿no? El motivo, pero hombres. Entonces, algo muy importante durante el Renacimiento y que también va a significar un cambio de óptica con respecto a la Edad Media, fue la preponderancia que ganó el individuo frente a lo colectivo. Antes se hablaba del occidente cristiano, ahora se empieza a personificar, a individualizar, y esto se da para buscar la trascendencia personal, ya sea como artista que realiza obras para la posteridad, o como mecena, como protector que brinda el apoyo material a los artistas para que hagan lo suyo, y todos al final trascenderían su época. Y vaya si lo han hecho. Vaya si lo han hecho, digamos, ¿no? Pensemos en el Museo del Louvre en Francia, ¿sí? La obra de arte más visitada cuando vos entras a esa galería es la Gioconda, justamente. Y atrás tenés las bodas de Canaán, un fresco enorme, precioso, y prácticamente nadie le da bolilla, ¿no? Pero todos van a la Gioconda. Bueno, vaya si han trascendido los artistas y los mecenas de esa época. Pero bueno, ese arte nuevo, al mismo tiempo de resaltar así la figura del individuo, del hombre, buscó ser un arte naturalista y también idealista. ¿Por qué digo esto? Porque los artistas del momento buscaron, o al menos pretendieron, representar al mundo real tal y como lo veían. Pero solamente de ese mundo real tal y como lo veían iban a mostrar su belleza. Por eso se dice que fue un arte naturalista, mostraban el mundo como lo veían, pero idealista. Solamente mostramos el mundo, lo bueno de este mundo que vemos, digamos, ¿no? Es muy interesante analizar esa parte artística que nuclea lo idealista con lo naturalista en las pinturas y en el arte del Renacimiento. Y esos artistas, en cualquiera de las ramas del arte en las que se hayan desenvuelto, como ya veremos dentro de un ratito, se van a convertir en verdaderos genios de su época. Acá viene un punto muy importante. Prepárense, si están medio distraídos, focalicen acá porque viene algo importante. Quizás el caso más paradigmático, como yo dije hace un rato, de artista genio sea Leonardo da Vinci, pero en realidad todos fueron grandes mentes de sus tiempos. Se preguntarán ustedes por qué. Porque el arte del Renacimiento era un arte sumamente perfeccionista. Fue la primera vez en la historia del mundo que se va a buscar representar sobre una base plana, ya fuera una pared, un cuadro, lo que fuera. Sobre esa base plana se va a buscar representar la tridimensionalidad del mundo real. Ese que buscaban representar los artistas del Renacimiento. ¿Qué va a surgir ahí? Aparecen nuevas técnicas, como por ejemplo la perspectiva, ¿sí? Que le daba la sensación del espacio real, y también va a aparecer la técnica del claro-oscuro, que era la que le permitía darle volumen a los cuerpos. Entonces miren ustedes qué interesante, digo, porque ya no alcanzaba con ser pintor, escultor, artista, así sin más. Ahora también había que tener conocimientos de matemática, de geometría, de óptica, ¿sí? Para resolver los problemas de la perspectiva. Pero no alcanzaba solo con eso. También había que saber de anatomía para representar el cuerpo humano lo más real posible, ¿sí? Tal como se lo veía en persona, ¿no? Acordémonos del naturalismo que decíamos recién y del perfeccionismo. Entonces, las dimensiones del cuerpo debían ser perfectas. Piensen en el hombre de Vitruvio que les decía recién, en el David de Miguel Ángel, por ejemplo. Obras realmente perfectas. Si bien algunos dicen, en el caso del David, que proporcionalmente no es perfecto, ya que su cabeza y sus manos son más grandes de lo habitual. ¿Qué quiso hacer Miguel Ángel ahí? Según algunos, mostrar la importancia del pensamiento con la cabeza grande y de la acción con las manos un poquito más grandes de lo
de lo que fueran anatómicamente correcto, ¿no? Bueno, también pensemos en La Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Una obra excelsa que está en el Vaticano. En fin, los artistas se transformaron entonces en intelectuales. Sabían de literatura, sabían de filosofía, sabían de teología para darle sentido e interés a esas obras religiosas, pero ahora en base humana, digamos, ¿no? ¿Y saben cuál fue la base de todos los modelos tomados? Los modelos de la antigüedad clásica, de los antiguos griegos y de los antiguos romanos, los constructores de la primera noción de Occidente que se tuvo en la historia, retomada y hecha renacer por este periodo que estamos analizando y luego potenciada posteriormente por la Ilustración. Y ustedes se preguntarán, ok, pero ¿qué onda esa antigüedad clásica? ¿Por qué tanta importancia? ¿Qué hicieron los griegos? ¿Qué hicieron los romanos para que unos artistas de más de 1500 años después decidieran volver a esos fundamentos, retomarlos? Bueno, para eso los invito a anotarse al curso de Historia de Grecia y Roma, la construcción de la occidentalidad, que empezamos ahora en marzo del 2024, ¿sí? Primer martes de marzo de este año 2024 vamos a empezar este curso en Historia en Podcast Academia, este proyecto en donde profundizamos conocimientos y de manera personalizada. Nos vamos a estar viendo cara a cara a través de nuestro espacio para tratar de profundizar temas de historia, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a hablar en este curso de por qué Roma y Grecia fueron los primeros constructores de la idea de Occidente. Aparte, tendremos, esto, ¿no? La oportunidad de vernos a los ojos y de compartir el espacio de encuentro, de compartir historia y de estar más cerca. ¿Cómo se inscriben en ese curso? Fácil, www.historiaenpodcast.com.ar. Acá en la descripción de este episodio tienen el link también. Ahí van a la sección Academia, la única academia de historia online de la República Argentina, Historia en Podcast Academia. Y ahí van a encontrar toda la info del curso. Y si no, me escriben por Instagram, que les respondo siempre personalmente todos los mensajes, las dudas, las consultas, las propuestas, etcétera, etcétera. Bueno, hecha la invitación, metido el chivo para este curso, vamos a seguir con la historia. Porque hay algo muy interesante en todo esto del Renacimiento, que son sus etapas. Algunos de ustedes quizás recuerden, otros muchos quizás no, y está todo bien porque no tienen por qué hacerlo, para eso están acá, me imagino, que en la secundaria, en nuestra educación secundaria, nos decían que el Renacimiento tuvo dos etapas, ambas etapas con nombres italianos, el 400 y el 500. O sea, el 400 y el 500 sería, ¿no? Bueno, no sé si se acordarán de esto o no. Bueno, hagan la prueba. Si tienen algún manual de historia en su casa, de sus hijos o por cualquier otra razón, busquen y vean que se habla de dos etapas. Hoy vamos a romper ese esquema, vamos a romper el mito de las dos etapas del Renacimiento. ¿Por qué? Porque el Renacimiento en realidad tuvo tres etapas. Las ya citadas, ¿sí? 400 y 500, y una previa a ambas, que adivinen cómo se llamó. Supongo que lo adivinaron, se llamó 300. Ahora, ¿qué pasó con esta etapa que es la menos recordada, incluso la más olvidada del Renacimiento? Pasó que fue una etapa de transición. Este 300, o también llamado Renacimiento temprano, fue la etapa transitoria entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿sí? Digamos que se desarrolló durante el siglo XIV. En donde ya se veían obras artísticas que manifestaban un notorio cambio en la creatividad, en especial en la pintura, ¿no? Ejemplo de ello fueron las obras de Giotto, por ejemplo, el gran iniciador de la pintura tridimensional, o en la literatura el caso de Giovanni Boccaccio, también, ¿no? Con su famoso Decameron. Ahora, con esos cambios ya manifestados, será en el siglo XV, ¿sí? Es decir, durante el transcurso de toda la centuria del 1400, ¿sí? Cuando se desarrolló la etapa más fuerte del Renacimiento, el 480, que justamente, se llama así porque se dio durante el 1400, o sea, durante todo el siglo. Lo mismo pasó con el 300, que fue durante todo el 1300, es decir, el siglo XIV, el 480 durante todo el 1400, siglo XV, y el 500 durante toda la centuria del 1500, es decir, durante el siglo XVI. Bueno, ese 480 ya va a tener un epicentro clave, fundamental, un lugar en donde se desarrolló con más fuerza que en ningún otro la renovación artística, que fue la ciudad de Firenze, de Florencia para los hispanohablantes en Italia, ¿no? Fue la etapa en la que se vivió ese renacer del arte clásico con el hombre como centro principal de la escena artística. Y si bien muchas de esas obras tocaban temas religiosos e incluso hasta mitológicos, había una clara esencia antropocentrista en ellos. Ya estaba el hombre en el centro de la escena, con diferentes motivos, pero el hombre. Todos los artistas del 480 se inspiraban en la cultura greco-romana, buscando representar en sus obras tanto la belleza
como así también la estética. Y esto le va a permitir ir logrando formas realmente muy armoniosas, equilibradas, absolutamente nada que ver con las desproporciones artísticas medievales, ¿no? A esto incluso lo pueden comprobar ustedes mismos buscando una pintura medieval. ¿Sí? En Google pongan pintura medieval y pongan pintura renacentista. Van a ver una diferencia notoria, abismal. Bueno, ese 480 fue también el inicio del mecenazgo masivo. Ahí empiezan a proliferar mecenas. ¿En dónde? En Florencia. ¿Sí? Los grandes comerciantes florentinos van a ser los grandes promotores del arte del siglo XV. Montones de palacios se van a construir durante esa época. Muchas iglesias, ¿no? Con el paralelismo entre ambas construcciones de tener que ser adornados con estilos arquitectónicos nuevos, ¿no? Entre comillas, nuevo digo, porque en realidad se van a recurrir a estilos greco-romanos como los arcos, las cúpulas, las columnas, ¿no? En la pintura, en la escultura, por ejemplo, la naturaleza va a ser la gran musa inspiradora de estos artistas del 480, al igual que la figura humana, ¿no? Esto está más que claro. Por eso hablamos de humanismo, ¿no? Siempre el hombre en el centro de la escena y de fondo el mundo natural. ¿Qué pintura se les viene a la mente? ¿No? Una figura humana y de fondo el mundo natural. A mí particularmente la Gioconda, por ejemplo, que como decíamos recién es el ejemplo número uno, ¿no? de las obras de Da Vinci y de las obras renacentistas también. Bueno, está Da Vinci, está Donatello, está Sandro Botticelli, Filippo Brunelleschi, Piero della Francesca, entre tantos otros artistas, van a ser los principales representantes de este periodo del 480, de esta segunda etapa del Renacimiento, que muchos historiadores ubican como la primera, como les decía recién, ¿no? Obviando o pasando por alto ese periodo de transición que fue el 300. Y por último, durante el siglo XVI, es decir, durante toda la centuria del año 1500, tenemos el Cinquecento, o también conocido como Alto Renacimiento, la tercera etapa que tuvo su epicentro en Roma, pero que rápidamente se expandió a toda Europa occidental, tomando influencias de cada localismo ya después, ¿no? O sea, cada región le imprimió su propio estilo a esta última etapa del Renacimiento. Pero el epicentro fue Roma. ¿Qué pasó en esta etapa? Pasó que van a florecer las expresiones artísticas, ya sea en escultura, en pintura, en arquitectura, van a florecer por doquier. Imagínense que fue la etapa en donde todos los grandes palacios e iglesias construidos en la etapa anterior tuvieron la necesidad de ser decorados. ¿Quiénes lo iban a decorar? Los artistas del Renacimiento. ¿Quiénes le iban a pagar a los artistas del Renacimiento? Los mecenas, ya fueran nobles, burgueses, pertenecientes al ámbito eclesiástico, lo que fuera, tipos con plata. Porque insisto que fue un contexto muy próspero para oficiar de mecena. El ámbito religioso, como ya repetí 200 veces, siguió siendo influyente. Imagínense ustedes que fue durante esta etapa cuando se mandó a construir, por ejemplo, la Basílica de San Pedro en el Vaticano. ¿Quiénes van a representar esta etapa? Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, Donato d'Angelo Bramante, van a ser algunos de los representantes más notorios de los artistas de esta etapa del Renacimiento con sede en Roma. Y no sé si habrán notado algo, ¿sí? Hemos nombrado a Leonardo da Vinci, a Donatello, a Michelangelo Buonarroti, a Rafael Sanzio. No sé si se habrán dado cuenta, si lo sabían o no, estimo que sí, pero Leonardo, Donatello, Michelangelo y Rafael, los 4 artistas cuyos nombres fueron inmortalizados no solo en sus obras y su gran legado artístico, sino también en el nombre que se les dio a cada uno de los personajes de las Tortugas Ninjas, ¿no? Un tremendo viaje a mi infancia, por lo menos, ¿no? Recordar las Tortugas Ninja y esos 4 nombres que fueron una especie de homenaje de su creador a estos 4 grandes pintores del Renacimiento. Ahora, volviendo al Renacimiento en sí, ustedes pueden preguntarse, todo bien con esos pintores y escultores, pero ¿qué onda con el resto de las artes? ¿No estuvieron incluidas en el Renacimiento? La respuesta es claro que sí, obviamente. Veamos, por ejemplo, en la literatura también se va a vivir el cambio de época y de paradigma que resultó el humanismo y el Renacimiento. La literatura renacentista se caracterizó por retomar los temas relacionados con los valores que justamente habían sido propuestos por la cultura clásica greco-romana. La literatura de esta época tuvo un gran empujón, una gran ayuda que le permitió catapultar las ideas humanistas a todo el occidente europeo, que va a ser la invención y la difusión del uso de la imprenta de Gutenberg en el año 1440. Eso fue un impulso increíble. Si ya sé
muchos pueden pensar, pero la imprenta fue inventada por los chinos y todo eso. Sí, es cierto, tienen razón, pero Gutenberg la modificó para los requerimientos técnicos del occidente europeo y los libros que se producían en esa parte del mundo. Libros que, dicho sea de paso, antes se producían manualmente de manera artesanal en los monasterios, ¿sí? Y que ahora se van a ver masificados con la llegada de esta imprenta. Así que imaginen lo que fue la literatura renacentista, un éxito, todos bestsellers en la época, ¿no? La Divina Comedia de Dante Alighieri, el Decameron de Giovanni Boccaccio, que les decía hace un ratito, el Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, librazo, impresionante leer ese libro, los ensayos del francés Michel de la Montagne, la Utopía de Tomás Moro, entre tantísimos otros, todos ensayos humanistas, ¿no? El hombre en el centro de la escena. Así que, bueno, imagínense, ¿no? Todos bestseller, como les decía, que han trascendido ampliamente su época y su contexto. También va a suceder lo mismo en la arquitectura, en donde se buscó planificar, ordenar las ciudades con construcciones un poquito más armoniosas de lo que habían sido los burgos medievales, ¿no? Lo mismo, a ver, porque acá estoy pensando en un paralelismo, ¿no? Lo mismo que sucedía en la pintura, ¿no? Buscar formas más armoniosas, más cuidadas. Acá en la arquitectura se van a tomar modelos también grecorromanos, incluso principios geométricos y matemáticos que se utilizaban en la antigüedad clásica y que habían caído en desuso durante la Edad Media. Para que ustedes se den una idea de la importancia de la arquitectura renacentista, les voy a poner algunos ejemplos de construcciones que se crearon en este periodo, ¿no? Primero y principal, a mi criterio, la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano, ¿sí? Que fue diseñada por Donato d'Angelo Bramante. La Galería degli Uffizi en Florencia, increíble lugar, diseñada por Giorgio Vasari. La Capilla Sixtina, ¿sí? Que va a ser una obra en conjunto ahí de Baccio Pontelli y de Giovanni di Dolci, que va a ser decorada posteriormente con las pinturas y con los frescos de Miguel Ángel, ¿no? La bóveda de la Capilla Sixtina, que parece que se te mueve todo, lo estás mirando ahí y parece que está todo en movimiento, una experiencia también increíble estar ahí. La cúpula de la Catedral de Florencia, ¿no? Una obra impresionante de Filippo Brunelleschi, en ese caso, no te dan los ojos para mirar lo que es el Duomo de Florencia, digamos, no, parece que se te viene encima todo ese mármol ahí, bueno, increíble. He tenido el placer, ¿no? Y la fortuna de conocer todos esos lugares. Imagínense lo que significa para un historiador estar ahí, una verdadera locura, un museo a cielo abierto es Italia en ese sentido. También encontramos lo que fue la primera muestra de arte y arquitectura renacentista fuera de Italia, ¿sí? Que fue la construcción del Palacio de Santa Cruz en Valladolid, en España, ¿sí? O también en Lisboa, ¿sí? Con el Monasterio de los Jerónimos, en Portugal, se va a dar esta muestra renacentista fuera del ámbito de la península itálica, ¿no? En fin, no solo la pintura y la escultura fueron las ramas artísticas más influenciadas por el Renacimiento, sino que también hemos visto lo que pasó en la literatura y lo que pasó en la arquitectura, por ejemplo. Y ustedes dirán, todo bien, pero las otras artes, la música, la danza, bueno, también en ellas se van a hacer eco el arte renacentista, ¿no? El cambio de mirada y de óptica. En música, por ejemplo, con la polifonía y con el contrapunto como principales elementos constitutivos. Músicos como Jacob Obrecht, Pierre de la Rue, Giovanni Gabriel, entre tantísimos otros. Y en la danza va a pasar más o menos lo mismo. Si bien el hombre danza y baila desde tiempos inmemoriales, debemos decir, los primeros manuales e instrucciones detalladas, que se han conservado hasta hoy por lo menos, datan del Renacimiento. O sea, los primeros manuales que te enseñan a bailar son del Renacimiento, en torno a los años 1450-1460. En esos momentos se esperaba que cualquier persona considerada como educada tuviera conocimientos básicos de danza, disciplina que además era impartida enseñada por maestros, ¿no? Eso fue todo un símbolo de la época también. Bueno, ahí ya tenemos las 6 artes, ¿no? Pintura, escultura, arquitectura, música, danza y literatura. Falta el considerado séptimo arte, el cine, que por obvias razones no va a ingresar en esta temática, ¿no? Bueno, se me acaba de ocurrir, ¿no? Pensándolo rápido ahora, estaría bueno una historia del cine, ¿no? Si les gusta la idea, háganmelo llegar en los pedidos ahí en nuestra página web, en el formulario de pedido de temas o a través de nuestro Instagram, ¿no? Estaría bueno hacer una historia del cine en un episodio. No soy fanático del cine, no soy un gran mirador de películas, pero algo se puede armar, no sé. Fíjense, empresas como Hoy, Showcase, Cinemark, necesito sponsors para hacer la historia del cine, a ver con qué se juega. No, mentira. Es chiste, pero si ustedes, señores empresarios del cine, quieren, no es chiste, ¿no? Eso queda librado a su entendimiento. En fin, Renacimiento y humanismo.
procesos que marcaron el fin de una época y el inicio de otra, traspasando lo meramente artístico, con influencias claras y profundas sobre las mentalidades, sobre las ideas de la época, cambiando el paradigma, la forma de concebir el mundo, de entenderlo, de relacionarse con él. Con el Renacimiento y con el humanismo, la Edad Media había sido no solo tipificada como tal, sino que también había sido sepultada. La modernidad había llegado, y en buena hora que había llegado. Bueno, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Si les ha gustado, pueden colaborar económicamente con Historia en Podcast a través de Cafecito app o a través de PayPal. Encuentran los links en nuestra página web historiaenpodcast.com.ar. Ahí pueden comprar nuestros libros, pueden anotarse a nuestros cursos, pueden hacer los donativos, pueden proponernos temas, todo, absolutamente todo. Y si no, a través de nuestro Instagram quedamos siempre en contacto. Ahí nos encuentran como Historia en Podcast. Respondo absolutamente todos los mensajes. Queridos amigos, espero haber estado a la altura, espero haber sido claro, que se haya entendido, que haya sido un episodio distendido también para entender un poquito más de lo que fue esta etapa de nuestra historia. Así que, con el deseo de encontrarnos en un nuevo episodio, los saludo hasta que la historia nos vuelva a encontrar. Chau, muchas gracias.